Qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso es saber que nuestro Padre Celestial nos ama de la misma manera que ama a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, porque la vida de Cristo mora en nosotros. Ahora en los siguientes versículos del 12 al 21, el apóstol Pablo nos describe la herencia que recibimos tanto del primer hombre que fue Adán, como la herencia que recibimos por nuestro Señor Jesucristo. Él describe aquí las dos herencias. Miren, vamos a ver lo de Adán. En el verso 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. O sea, entró en el mundo por un hombre, por Adán. Sí, por un hombre entró el pecado. Y la muerte entró en el hombre por el pecado. Y se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque pecaron, como una plaga. ¿Se imaginan? Como una enfermedad contagiosa. Así fue el pecado. Miren qué terrible. El verso 3. Antes que la ley existiera o fuera dada a Moisés, ya había pecado en el mundo. Imagínense si el pecado entró por Adán, entonces ya había pecado. Y el hombre no tenía conciencia cuán pecador era. Eh, Porque no había ley. Entonces, al no haber ley, no se podía acusar, no se podía decir esto es malo, en base a qué, si no había una ley, ¿verdad? Entonces el hombre no tenía conciencia cuán pecador era. Entonces dice el verso 14, por esta razón la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque en Moisés se recuerdan que fue dada la ley. Y aún en aquellos que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de lo que había de venir, Cristo. Entonces aquí continúa el apóstol Pablo. No hay gran diferencia con la dádiva es la gracia, el regalo, como con la transgresión. La transgresión es el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hay una gran diferencia? Dice, porque si el pecado de uno hizo que los muchos murieran, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundará para muchos el perdón. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Lo que heredamos de Adán, nosotros, ¿qué fue? El pecado y la muerte. Porque dice, el pecado entró por medio de un hombre, ¿verdad? Que fue Adán. Y cuando el pecado entró al mundo por medio de un hombre, vino y contaminó a todos los hombres porque todos pecaron. Y al pecar todos los hombres, ¿qué heredamos? La muerte. Miren qué tremendo. Y toda la creación, toda la humanidad pecaba sin límites, porque no podían, no tenían una ley que les dijera esto es pecado, esto te condena, no había. Y entonces todo ese tiempo la muerte reinaba por el pecado. La muerte hacía lo que quería con la humanidad, ¿verdad? Pero se le quitó el reinado a la muerte cuando vino la ley, porque entonces la ley puso límites. Esto y señaló lo que era pecado. Pero ¿cuál era el fin de la ley? Enseñarle al hombre que pudiera ver y pudiera entender cuán pecador era y cuánto necesitaba que ser justificado, cuánto necesitaba un mediador que lo justificara delante de Dios, porque el hombre, por tanto, por mucho que se esforzó para poder preservarse justo delante de Dios, no pudo. Muchos trataron de cumplir la ley y fallaban. Y la ley era condenatoria porque la ley no era misericordiosa, porque dice ahí el que fallaba en un punto de la ley, ¿cómo le llamaban? Lo estudiamos, maldito, ¿verdad? No había una oportunidad, ¿verdad? Entonces, cuando se dio la ley,
El hombre sabía cuán pecador era y necesitaba, ahí sí que ardientemente, el perdón de Dios. Y no lo encontraba por sus obras o por sus hechos, porque no podía él hacer el bien, ¿verdad? Por más que él luchaba por hacer las cosas bien, fallaba en un punto y todo lo demás quedaba anulado. Miren qué tremendo. Por eso era necesario que viniera el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo.